Ya, perfecto. Sí, pero ¿Cuál es el factor de mayoración para la carga de agua? hijo de pucha. Perdón, no le oigo. ¿Me escucha? ¿Cuál es el factor de mayoración de la carga de agua? No es uno. 1.6. Usted mismo. El factor de mayoración para la carga de suelo. No escuché, dije, perdón, para él. Para el suelo. Lo que vamos a estudiar en esa materia. 1.4. 1.6 por H. H es suelo en gringo. ¿Y cómo es agua en gringo? La W. Water. Pero W está reservado para viento. F de fluido. Señorita Mora. Señorita Mora. ¿Qué pasó con la señorita Mora? Ya se escapó. Me dice Inge María José que ahorita no le sirve bien el micrófono. Ya no se preocupe, señorita. María José. Yo sé que hay problemas. Ayer yo perdí mi computadora perdió la señal en el curso de metálicas. Así que por eso no puedo estar sacando conclusiones. Pero si tienen problemas, avise vía WhatsApp a sus compañeros para que hablen ellos en la pantalla. Ya, la pregunta a usted. ¿Cuál es el combo en donde interviene? Carga muerta, carga viva, carga de agua, carga de suelo. ¿Cuál sería el combo? Y de una vez sume el sismo. Meditemos. De un muro, carga muerta puede ser el automóvil que usted hizo, el garage que hizo encima del muro. Carga viva. Perdón, carga muerta, el garaje. Carga viva, el vehículo. Carga de suelo, ya es el suelo. Carga de agua, porque hizo un muro totalmente cerrado para que no entre humedad. No pase humedad. Y tercero, falta sismo. Ya ven, como complico la vida. Eso es la vida práctica. Irán a meditar, verán. Una pruebita con ustedes va a ser este tipo de preguntas. Y como es vía internet, es facilito. Pregunto y ustedes contestan. Ya. Ustedes, siguiente pregunta, señorita. ¿Cuál es el factor de reducción para el diseño de columnas? ¿A flexo o compresión? Um, 0.75 para 5. Pero cuénteme todo el chiste. No es solo 0.65. Columnas con estribos. ¿Qué más? El código dice, si prima la compresión, o sea que la carga compresión es mayor que el momento actuante,
es 0,65. Pero si prima la tracción es 0,9, eso quiere decir que el momento es mucho más grande que la carga actuante. Eso para columnas con estribos. Consunchos 0,75 y 0,9. Pregunto, señores, ¿cuándo es una columna que prima compresión y cuándo prima tracción? Ah, señores, no es mi materia. Eso es requisitos para coger mi materia. Porque columnas vamos a ver en el diseño de estribos, flexo, compresión. Entonces, deber, señores, deber. Se van a imponer un pórtico, 5 losas, luces de 5 metros, 2 tramos, tramo izquierdo y derecho, 5 metros. Se van a imponer las cargas que ustedes crean convenientes. Sí, como van a hacer en el ETAP o en el SAP, verán que es 20 minutos exagerando con las conclusiones. Van a imponerse fuerza sísmica el 24% de la carga muestra. Como en el ETAP o en el SAP solo dan el coeficiente, no necesitan ni justificar de dónde salió el 24%. Entonces, cogen el pórtico en el plano, nada más, verán que estoy tan simple. En el plano. Y van a analizar ustedes, me van a ver cuánto vale el momento, cuánto vale la carga axial en la columna del medio, la columna de la mitad, en la planta baja, en el piso 1. Y luego van a chequearme qué sucede con la columna perimetral, izquierda y derecha del último piso, del 5.º piso. Ahí van ustedes a concluir cuándo prima la compresión y cuándo prima la tracción. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Irán haciendo eso para la siguiente clase. Porque Inges, ¿cómo puede repetir? se impone en un pórtico de 5 pisos, 5 losas. Las columnas y las vigas o las losas ustedes se imponen. Yo ya no voy a estarles guiando tanto. 5 pisos, 5 entrepisos, 5 losas, 5 losas con vigas, lo que ustedes crean procedente. 5. Y ustedes también predimensionan las columnas más o menos de qué tamaño es. ¿Verdad que yo les di el semestre pasado predimensionamiento de columnas metálicas, pero me basé en predimensionamiento de columnas de hormigón? Así que ahí tienen las fórmulas. Ya. Se predimensionan y continúan. Le mandan al ETAPS o al SAP y calculan y diseñan. Una vez que ya está calculado y diseñado, cogen y dibujan en un papelito el armado de la columna de la planta baja, pero la del medio. Y de igual forma, dibujan el armado de la columna del último piso, del 5.º piso, pero la lateral, no la del medio, la lateral. Luego entran al comando para ver cargas, determinan cuál es la carga axial de la columna de abajo y la columna de arriba. ¿Cuál es el momento actuante en la columna de abajo y cuál es el momento actuante en la columna de arriba? Y se sientan a analizar, ahí necesito que razonen nada más. Y concluyen cuál es una columna que prima la tracción y cuál es la columna que prima la compresión. Ya. Otra pregunta, señor Jiménez. Sí, Inge. ¿Cuánto es el factor de reducción para columnas solamente con carga axial, sin flexión? 0.90.
Verán que yo les mandé, ahí ven cómo ustedes caen solitos, ¿no? No sean mentirosos. 0,90 es sacrilegio, verán que un coeficiente, un error de eso, en otras sociedades como la gringa y Europa, les suprimen la licencia profesional por 5 años. Eso era lo que quería implementar el que sabemos. En eso sí yo le doy la razón, porque estamos jugando con la vida de las personas. Ya. ¿Cuánto me dijo? Ya que le hice dudar. ¿Cuánto vale? 0.90 le dije. Ya. ¿Y usted cuánto cree que debe valer? Porque le estoy refutando. Debería ser menor. Ya, ¿cuánto? 0.75. Mentira. Ya ven, señores. Y hablamos nosotros en estructuras metálicas, ya ven. El defecto de ustedes, República Independiente de Construcciones Metálicas, República Independiente de Obras Civiles, República Independiente de Obras Complementarias, a pesar que el profesor es el mismo, la misma cara. Y ustedes en hormigón vieron, y también cuando yo hablé de la fórmula de predimensionar, ¿se acuerdan que puse 0,80 por 0,85 F'C puntos suspensivos? Vamos a analizar 0,85 es el valor de beta 1 que da la norma. Perfecto, no hay problema. Y el 0,8 es el factor de reducción. 0,8 columnas con estribos. 0,85 con columnas con sunchos. Eso dice el código ACI. Ya le voy a buscar la página. Con ustedes hay que hasta darles la página para que vayan a leer. Aquí está. Vean, señores. Yo tengo la costumbre de resaltar las fórmulas. Por eso es que me gusta el libro físico. Porque cuando está resaltado, busco algo y sé más o menos por dónde anda. Doy a la primera. Anoten, señores, para que vayan a revisar, porque estas son las preguntitas que de hacer. No irán a pensar que les estoy rebuscando. Ustedes ya aprobaron esta materia. Tabla 22, 4, 2, 1. Resistencia axial máxima. En el literal dice, la resistencia nominal máxima con presión Pn no debe ser mayor a Pn máximo, como se define en la tabla 22.4.2.1, donde PO se calcula de la ecuación 22.422 para miembros no preforzados y compuestos de concreto y acero estructural. Entonces dice, columnas no preforzadas, estribos que cumplen la norma 22.424, 0.8 de P0. Espirales, o sea, sunchos, 0.85. Columnas compuestas de acero y concreto, todas que cumplan con el capítulo 10, 0.85. Entonces dice, P0 es igual a 0.85 de F'C, paréntesis, AG menos AS total, cierro paréntesis, más FY por AS total. Eso dice el código ACI 14. Pero aquí tengo un problema. Irán a revisar. Yo les cuento todo. El NE 14, en el capítulo hormigón armado, nos dice que el valor de phi es 0.75 y 0.65. Columnas controladas a compresión, así dice. Revisen, eso está en el NEC. Yo ya no voy a hablar porque no es mi materia. ¿Ok? Entonces ahora que ya veo que no han hecho todavía el trabajo, y verá que queda grabado, irán a hacer con conciencia. Ese resumen que les pido les va a servir para todo. Y cuando entremos nosotros con la mayoría de ustedes, casi con el 100%, a complementarias,
no voy a repetir lo que estoy hablando aquí versus complementarias. Pues voy a ganar tiempo. Entonces, a los 4 estudiantes que no son compañeros de ustedes en complementarias o que no, cogen complementarias pero no cogen civiles, por favor, el principio de compañerismo, den una comentadita en donde les estoy yo haciendo hincapié, porque veo que algunas cosas ustedes le toman muy a la ligera y son cosas importantes desde mi punto de vista para el libre ejercicio de la profesión. Sí, señorita. Justamente yo eso tenía la duda porque resulta que los factores que usted menciona de la NEC también están en la ACI, justamente en la tabla 21.2.1. Entonces yo ahí tenía esa duda porque como son dos valores, estaba dudando en el deber cuál poner, porque sí está justamente lo que dice la SEC, pero en la tabla 21.2.1, justo que dice factores de red. Un ratito, ya que tengo la NEC ya de una vez, 21 punto. No, lo que usted menciona de la NEC está en la tabla de la ACI, en la tabla 21.2.1. Correcto. Sí, aquí está clarito. Pero quiero que revisen, eso está en la página 363. Y lo que estaba hablando yo está en la página 373, 10 páginas después. Revisen, por favor. Y vamos a lo que me preocupa, porque hemos perdido media hora y yo necesito avanzar. Y verán que el día lunes perdimos la clase. Entonces, y en el cronograma de trabajo, yo estoy asumiendo que no pierdo esa clase, así que vamos a la parte de mi materia. Señor Jiménez, ¿qué está viendo en la pantalla? El problema número 1. Pero léalo porque tengo que dice lo mismo en 2 documentos. Sí, dice defina empujes, estabilidad, factores de seguridad, sismo, Ya, perfecto, forma, ya. Ya. Ese es el... Ya. Comencemos. Verán que ustedes ya vieron en mecánica de suelos. Voy a hacer yo muy rápido estos conceptos porque a mí, perdón, un ratito ya me está marcando la máquina batería baja. Voy a conectar. Ya. Entonces, el empuje activo es la fuerza que empuja al muro para voltear. Este empuje se compone de empuje del suelo granular, empuje del suelo cohesivo, empuje del suelo cohesivo friccionante. No necesariamente están presentes los tres. Señor Almeida. Sí, jefe. ¿Cómo ustedes determinaron el empuje del suelo en mecánica de suelos? Cuéntenme. Calculábamos el esfuerzo de la presión que se aplicaba en el muro. ¿Qué más? Hable más. Y un poquito más cerca del micrófono, que está medio lejano. Creo que determinábamos lo que es la densidad y la presión tanto del suelo y en tal caso a veces la afección del agua que tenía en el suelo, la presión que causaba este termómetro. Bueno, como aquí está escrito todo, yo lo que voy a hacer una simplificación y ustedes se dignarán en leer y en verificar los cálculos que he hecho, paso por paso. Y necesito que verifiquen porque con esta premisa, con estos cálculos, más adelante hemos de ver un capítulo que se llama muros inclinados. Muros inclinados es cosecha propia. No van a encontrar en ningún libro
en ninguna bibliografía. Es un modelo que yo he realizado. ¿Y por qué? Porque en la vida práctica me ha tocado resolver un problema con muro inclinado. Y tengo que saber el por qué, cómo me influye o cómo baja las cargas cuando yo le inclino el muro hacia adentro. Entonces, uno tiene que buscar soluciones. Entonces, yo voy a analizar con el concepto de empuje de muro de la edad de la chispa, sea viejito. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ustedes ven que aquí dice talud natural, que está dado con el ángulo de fricción interna. Pregunto, señor Sopa, ¿dónde están? Sí, que sí lo escucho. Ya. ¿Qué es el ángulo de fricción interna? Con sus palabras. Es el ángulo que tiene el suelo que le permite no desprenderse de sus partículas. El ángulo máximo donde tiene estabilidad. Ya, perfecto. Denme un ejemplo de cómo, estando en la montaña, ahí botado en la montaña, y quiero determinar el ángulo de fricción interna. ¿Cómo haría usted un experimento práctico, rápido y violento? Y decir más o menos mi ángulo de fricción interna vale 30, 40, 25, 20 grados. ¿Cómo podría ser? Bueno, cogería una porción de suelo y le acumularía en una botella, podría decir, y de ahí alzaría o sea, acumularía como un cilindro o un tubo el suelo. Luego alzaría el cilindro o tubo para ver cómo se caen las partículas del suelo y al final quedaría como una montañita y Sí, mediría. pero tengo ahí un problema, que ahí interviene la cohesión, que es la fuerza que atrae entre sí las partículas de suelo. La cohesión es como si el suelo quisiera autoabrazarse. Entonces, si usted me hace ese experimento, tengo el problema de que me va a salir que el ángulo de fricción interna está por decir algo, 70 grados. Es una cantidad de suelo, ¿no? Claro. Entonces, el rato que diseñe, estoy muerto. Se me va el suelo, el muro al suelo. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Qué elemento natural le anula a la cohesión? El agua. Correcto. Entonces, ¿qué haría con el agua usted? Ya le doy la pauta. Sumergir el suelo en agua. Ya, en pocas palabras, le sobresaturo al suelo. Ya. Tengo ya el suelo sobresaturado. Voy a ver lo que hago. Tendría que esperar a que se sienten las partículas. seque. Se seque. Ya se soy que ya usted le tiene hecho la coladita ahí sobresaturada. ¿Qué más hace? Trato de formar un montículo de ese suelo y luego le dejo que se ¿Tratas de formar un qué? un No, montículo. repítame la última parte. Sí. O sea, tratar de formar una como montañita con el suelo y luego dejarla en reposo para ver el ángulo que se forma. Ya. Pocas palabras, le chorrea y usted espera, ves qué es lo que sucede. Entonces, si ustedes ponen atención, ustedes en la televisión, venga, alguna vez han visto esos reportajes de los deslaves naturales, ¿no? Y el deslave prácticamente se produce por una sobresaturación del agua. Producir la sobresaturación, el agua comienza a chorrearse. Entonces, y el rato que se estabiliza el deslave es cuando llegó a su ángulo de fricción interna, en pocas palabras. Entonces,
aquí tenemos que este es el talud natural. Pero si a este talud natural yo le pongo algo como zancadilla, no muro, algo que sostenga aquí en la parte de abajo, el suelo no va a fallar a esta altura, va a fallar en este plano, que le he puesto plano separación. Este plano se forma aproximadamente en la mitad de este ángulo de acá, aproximadamente. Esta deformación puede ser así, puede ser por acá, o sea, es una forma totalmente irregular. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Buscar una línea más o menos promedio con un factor de seguridad, por si acaso, y hemos visto, o se asume que este ángulo es la mitad de todo este ángulo total. Entonces, esta es la real cuña de falla. ¿Por qué? Porque tengo aquí un elemento que le sostiene, que le hace como zancadilla. ¿Ya? Entonces, este sería la cuña. El volumen de esta cuña está expresado en la fórmula de abajo. El peso sería el mismo volumen por gamma del suelo. Hay un estudiante que tiene el micrófono abierto. Ciérrele, por favor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ángulo, perdón, este peso le pongo en función del ángulo en esta ecuación. Al reemplazar, obtengo que el peso es igual a esta fórmula. Pero este peso se descompone en una fuerza vertical y una fuerza horizontal. La que a mí me interesa es la fuerza, perdón, el peso vertical se descompone en una fuerza horizontal y una fuerza que va en este plano de aquí. Ya. La que me interesa a mí es la fuerza horizontal, que es la que le va a empujar al muro. Entonces realizo estas operaciones y encuentro de que la fórmula nos da este valor. Entonces, ustedes tienen que, como está aquí todo expresado, escrito, me van a revisar paso por paso. Por favor, señores. Como ya tengo el empuje del suelo granular igual a un medio de gamma K activo H cuadrado, K activo le estoy llamando a tangente de cuadrado de 45 menos phi sobre 2. Por si acaso, señores, yo he de hacer preguntas de esta deducción de fórmulas en el examen, así que irán a revisar. No pido que memoricen, sino que razonen cómo está este análisis. Segundo lugar, ustedes van a jugar un poquito con geometría, trigonometría, perdón. Van a demostrar si esta fórmula es igual a esta otra fórmula. Solo juego. Verán que ustedes eso aprendieron en el colegio, no en la universidad, así que yo no pido cosas del otro mundo. Como yo ya tengo el empuje granular, del suelo granular, este valor, procedo a calcular dónde actúa ese empuje. Entonces, teóricamente, el empuje yo le he dibujado acá arriba, teóricamente, porque yo digo, esta es mi cuña de falla. El rato que hago suma de momentos respecto al punto A, obtengo que es igual al empuje por H sobre 3, como ustedes vieron en mecánica de suelos. Pero aquí dice, deber determinar el brazo de palanca respecto al punto B. Tome en cuenta que hay que tomar en cuenta, ¿dónde está horrible la redacción? La fuerza que se presenta en el plano AC, en este plano. Verán, les aviso, les anticipo.
Si ustedes no me toman en cuenta esta fuerza que se produce aquí en este plano, van a encontrar de que al hacer suma de momentos respecto a este punto B, el brazo de palanca se encuentra a la altura de H sobre 3, pero desde aquí para acá. Entonces usted va a decir, ¿y cómo es este cuento? Que de aquí a acá es H sobre 3 y de aquí para acá también es H sobre 3. Significa que uno de los dos está mal. Entonces cuando ustedes consideran esta fuercita de aquí, verán que esta fuerza debe estar perpendicular la distancia a este plano. Encuentran que la fórmula sale 2H sobre 3. Es un trabajito medio engorroso, pero tienen que hacer. Yo ya le hice, por eso les mando de deber. ¿Estamos de acuerdo, señores? El último estudiante que estaba hablando. Conteste. Sin querer. Ya. Entonces, ¿qué hacemos en la vida práctica? Hacemos una representación de esta fórmula, simulando que sea agua. Entonces, esta es una representación de la carga del suelo granular. La resultante vale 1/2 de gamma por K activo por H cuadrado. Y la base vale gamma K activo por H. Entonces, esta es una representación del empuje del suelo granular. Tomarán en cuenta. En cambio, el suelo cohesivo es lo que yo les dije hace un rato, la fuerza que atrae entre sí al suelo para no desgranarse. Entonces, si el lector toma un poco de suelo seco, pero esparcido de su casa, aquí yo puse de la ESPE para no estar discutiendo, en su mano y le cierra presionando para hacer una pelota, ¿ustedes conseguirán hacer eso o no? A ver, señor, hable. Mientras no de otro nombre, usted sigue con el micrófono abierto. Si usted el suelo de la casa que está en el jardín de su casa, de una jardinera, de una maceta, coge y le hace una pelota y la aprieta bastante, ¿se hace o no se hace pelota? Sí. Se hace una pelotita, ¿no? No, Un suelo como pues, la arena. pero la arena no es tan fácil de hacer. Si está Por seca, eso es que es un suelo que no tiene cohesión, entonces. ya, Por eso. sí se puede hacer con la arena, pero apretando más Yep. y sosteniéndole. Entonces usted debe quedar con la arena ahí unos 2 días sosteniéndole para que se haga la pelota. Lo que no sucede con el suelo agrícola, que usted le coge y le hace y tiene hecho la pelota. ¿Sí o no? Yep. Sí. Entonces dice que tenemos un poco de cohesión. O si no, le hago meditar, usted ya que me dijo la arena, le hago meditar lo siguiente. Usted va a hacer un trabajito de una chaucha, una vereda, un elucido, cualquier cosa, no importa. Se manda, se pide una volqueta de arena. Perfecto. Entonces viene el volquetero y le vira la volqueta en su patio o en el patio de su chaucha. Entonces usted coge la pala y le mueve un poquito la arena, solo de lo que quedó en las partes de abajo. Y el rato que mete la pala, ¿qué sucede? Que se chorrea la montaña de arena nuevamente, ¿sí o no? Sí. Ya. Bueno, ya sufriendo todo eso, ya arregló el problema. Pero como tuvo problemas, le cayó la pandemia, 2 meses, 3 meses sin poder trabajar, esa montaña de arena quedó ahí, botada. Ya cuando podamos salir, usted retoma. Y como para retomar tiene que volver a coordinar, se tarda una o 2 semanas más. Entonces, el rato que usted coge la pala y mueve esa misma montaña que le dio dolor de cabeza porque no se estabilizaba,
usted hace un buen palazo ahí y usted encuentra que esa arena ahora está, ¿ah? Hace una especie de talud y se queda el talud medio estable, pero se queda casi a vertical. ¿Por qué será? Porque el tiempo que pasó, Tiene cohesión el suelo. el tiempo que pasó en ese mismo estado le dio consistencia al suelo. ¿Pero por qué le dio consistencia? Mm, porque se estaba comprimiendo cada las capas que forman la arena, ¿Ya? ¿Y eso cómo se llama? consolidación. Ya. El suelo en 3 meses se consolida. No mucho, pero algo sucede. Entre el suelo, los aguaceros, lo que fueron las personas pisando. Aunque sea, pasó la mascota de la casa ahí pisando, hizo algo. Entonces se consolidó un poco el peso. Perdón, el material. Entonces, Perdón. no confundamos la cohesión versus efecto de consolidación. Que la cohesión también está en función del proceso de consolidación por el tiempo es otro cantar. Ya. Entonces, el suelo, la forma de consolidar sería una fuerza rectangular, una base igual a 2c raíz cuadrada de K activo. Pero tenemos nosotros una altura HC que no requiere muro. ¿Por qué no requiere muro? Usted mismo. Porque el material ya se consolida entre sí mismo, entre las partículas No. de... Revisemos el diagrama, los dos diagramas. Aquí está el empuje del suelo activo. Aquí yo tengo este valor, esta flechita va a valer gamma K activo por H, donde H es la distancia de la flecha a la punta de arriba. Esta de acá va a ser la misma fórmula, pero H va a ser la distancia de aquí a la punta. Yep. Esta va a ser igual la misma fórmula, pero la altura va a ser de aquí a la punta. Y cuando yo llego a la base, es la misma fórmula, pero H es toda la altura. En cambio, la cohesión viene dado por 2c raíz cuadrada de K activo. ¿Qué sucederá en esta línea imaginaria? Me voy a poner aquí una línea imaginaria. La fuerza de cohesión va a superar a la fuerza de empuje. Ya. En esta línea imaginaria, ¿no? Ajá. Ya. ¿Qué sucede con la fuerza? Bueno, está media chueca la línea, pero no importa. Ya. ¿Qué sucede con la línea horizontal de la izquierda versus la línea horizontal, perdón, la flecha horizontal de la izquierda versus la derecha? ¿Qué sucede? Es más pequeña que la fuerza de cohesión, por lo tal, Ya, correcto. Pero si yo sigo bajando, va a llegar ¿verdad que esto está dibujado así nomás? Va a llegar un rato en que esta distancia va a ser igual a esta distancia, ¿sí o no? ajá, Entonces, si esa distancia es igual, quiere decir de que a esta altura el suelo, por el empuje, por ser suelo granular, trata de virarse. Pero como tengo cohesión, en la cohesión le dice, aguántate, aquí no te me caes, yo te sostengo. Pero el rato que pasa la línea para acá abajo, ¿qué me encuentro? Esta fuerza de empuje por suelo granular es mayor que la cohesión. Por lo tanto, ¿quién gana? la fuerza de empuje. La de empuje. Entonces aquí ya comienza a virarse. Entonces, ¿qué sucede?
si yo determino que esta fuerza es igual a esta fuerza de acá, obtengo cuánto vale HC. Entonces, HC viene dado por esta fórmula. Entonces, este valor de HC me dice la altura del suelo que puede estar costado a pico. Si saben lo que es costado a pico, ¿no? ¿Qué es costado a pico? Que se va reduciendo su espesor, ¿Perdón? se va reduciendo el espesor del muro. No. Verán, señores, costado a pico es un término que se utiliza en obra. A veces yo utilizo un término. Es obligación de ustedes decir, perdón, ingeniero, ¿y eso qué quiere decir? Seamos prácticos. Hay alguna terminología que uno como ventajosamente ha estado en obra. Entonces utiliza las palabras que el maestro entiende. Por ejemplo, cambijar, chaupi. Son términos que se utilizan en obra y que ustedes tarde o temprano tienen que aprender. Entonces, cuando se le dice cortar a pico, quiere decir que estoy haciendo una excavación y el rato que queda la pared de tierra debe quedar prácticamente a 90 grados. Entonces, que quede planita, pero a 90 grados. Por eso se llama cortar a pico. Es un término de obra. ¿Sí ha oído cambijar? Hable. Sí. ¿Qué es cambijar? ¿Qué pasó? Ya se me escapó. Es alineación, como Alinear. Entonces, esta pared debe estar alineada a la otra pared con la misma cuerda. Entonces, en vez de decir eso, le cambijas con la pared de allá y quedó al pelo. Chaupi. es el peón, El aprendiz de peón. Cuando se refiere al personal. Pero yo le puedo decir, bueno, esta pared le haces con los chaupis. No van a entenderme que les voy a poner a los trabajadores ahí de pared. Con todos los chaupis que tienes en obra, me haces de esta pared, o me haces de este muro, o este murete. ¿Qué es chaupi? el aprendiz del peón que dijo. Pero le estoy diciendo, Verá, voy a hacer otro ejemplo. Le digo al trabajador, vamos a hacer una pared. Aquí. Vas aquí a ponerme un encofrado. Del mismo que ya salió de la losa. Le pones vertical el encofrado aquí y acá al otro lado le pongo otro encofrado. Queda como si fuera un cajón. Así. Y le rellenas de masilla con chaupi. Entonces, no va a ser que le metan ahí a los trabajadores, a los aprendices. Eso sería salvaje. ¿Qué sería lo que le digo? Haces una mezcla con chaupis y rellenas. Como si fuera hormigón ciclopio. ¿Con alguna piedra o...? Ya. El chaupi es los pedazos de ladrillo que quedan después de que el trabajador rompe el ladrillo para hacer los encajes, ¿no? El clavado hay que romper y no entra el ladrillo completo, llegó al final de la pared, requiero 3/4 de ladrillo, no necesito la longitud total, entonces con el backlouse le rompe y sigue levantando la pared. Pero ese pedacito de ladrillo que queda inservible, ¿sí o no? Entonces, eso se llama chaupi. Eso yo puedo reutilizar en obra para cualquier otra cosa. ¿Ok? Yep. Ya. Entonces, esta sería la altura de un muro que podría quedar costado a pico y no requiere muro de contención. En el caso de la ESPE, esa altura es casi 4 metros, 3 y algo más. Con compañeros de otros paralelos, de otros cursos
en semestres anteriores trabajamos con los datos reales de la ESPE, ángulo de definición interna, cohesión, todo eso, y determinábamos que este valor es igual a casi 4 metros, si la memoria no me falla. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un muro, tengo un talud, 4 metros, que es estable, no requiere muro, perfecto. Pero hago una pregunta, ¿y el viento, el agua, etcétera, 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 sí me afectan? No. Claro, sí, sí afecta. En este caso, ¿haría usted muro o haría algún revestimiento, alguna solución para que no se erosione? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ya. Entonces, esta es la altura que no requiero muro. Por lo tanto, el empuje del suelo por la cohesión viene dado por el volumen de este rectángulo. Y aquí, como les decía el semestre pasado, verán que aparentemente hablo tonteras al decir el volumen de un rectángulo. Porque por definición el rectángulo es área. Pero como yo he dibujado aquí un rectángulo, digo el volumen. Porque ustedes saben por definición de que esto es en una distancia posiblemente de 1 metro, ¿no? Estas fórmulas es 1 metro de ancho. Sería, por eso es el volumen de este prisma. Pero prisma es un concepto muy general y prefiero decir rectángulo o triángulo. Y digo volumen. Tomarán en cuenta esa ligereza en el concepto que yo utilizo y que facilita la comprensión. Como es un rectángulo, ¿dónde está la resultante? En la mitad. Entonces, el momento volcador del suelo cohesivo es igual a empuje, cohesión por H sobre 2. ¿Qué es? Cambiemos. La señorita Villamizar. Sí, ingeniero, dígame. ¿Qué es el suelo cohesivo friccionante que nos da la bibliografía de mecánica de suelos? Mm. Bueno, un suelo friccionante es la cantidad de presión necesaria para que ese suelo colapse, a pesar de ser cohesivo. Bueno, mira, les comento. Este es un concepto de suelo que yo, en todos mis años de ejercicio particular, porque una cosa es hacer en la vida práctica y otra cosa es enseñar. A muchas cosas cuando se enseña, dice, bueno, el libro me dice esto, o la bibliografía me dice eso, o si no, hay que tomar en cuenta el suelo cohesivo friccionante y esto vale, y no justifico. Porque peor, más aún que ya vieron ustedes en mecánica de suelos, entonces para mí es más fácil decir, ni justifico. Este problema del suelo cohesivo friccionante para mí ha sido y sigue siendo un misterio. He conversado yo, he discutido durísimos con los que fueron mis profesores de mecánica de suelos en la Facultad de Ingeniería en la Central. He conversado con Hugo Bonifaz, con Byron Moraz, que fue mi alumno y que hizo la especialidad y da esto de suelos, entonces maneja mejor el tema que mi persona, porque yo más he hecho estructuras. Y he llegado a una conclusión de que no hay quien me justifique realmente qué es. Yo me quedo en una situación en que, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? No, vale. Y lo grave de esto es que este valor es igual a 2c al cuadrado sobre gamma. Entonces, este empuje viene dado por la cohesión elevado al cuadrado, duplicado y dividido para gamma. Incrementa la carga, pero tengo un problema, señores.
en ningún rato le dice es función de h. Entonces, yo voy a hacer un muro de 2 metros de altura. Calculo este valor, me salió 3, por decir algo, ¿no? Entonces, una fuerza de 3 que debo aplicar a h sobre 2. Perfecto. Y luego cojo este mismo valor y en un muro de 10 metros de altura también vale 3. Ahora le hago una pequeña pregunta. En un muro de 2 metros, la incidencia de 3 versus el valor o la incidencia de 3 en un muro de 10 metros de altura o de 5 metros de altura, ¿en cuál genera mayor problema? ¿En el de 2 o en el alto? Usted, señorita. En el alto porque hay mayor presión que ejerce No, el suelo en señorita, ese porque ¿qué es lo que sucede? Es constante. caso. Empuje. Es constante. Vale un 3 en el muro de 2 metros de altura y vale 3 en el muro de 20 metros de altura. Por decir algo, ¿verdad? Que 20 metros no se hace muro, por si acaso. Va a valer lo mismo. Entonces, si el rato que yo esa carga distribuyo a lo largo del muro, ¿qué sucede? Que para el de 2 metros es una carga muy alta, pero para el de 20 metros es un decimal más, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. Por eso que yo digo, si se analiza, es un valor constante para un muro de 1 metro de altura como para un muro de 10 metros de altura. Su injerencia es la misma para los dos muros, pero en el pequeño es un valor alto, mientras que para el alto, muro alto sería aquí más bien. Muro alto, su valor no varía significativamente los resultados. Para transformar en esfuerzos, el empuje se lo divide para la altura h. Y de igual forma tengo que el momento. Entonces, este valor de cohesivo friccionante les dejo a ustedes como primer trabajo me van a buscar un poco más de la bibliografía. Busquen en el internet porque no van este rato con los problemas que tenemos, busquen en el internet. Vayan formando la información y luego le organizan por grupo. Eso sería parte del trabajo grupal que me piden. Entonces, ya saben, señores, trabajo grupal, me van a contar un poquito más qué es esto de suelo cohesivo friccionante. Sigamos. Entonces, el empuje del suelo viene dado por los 3 parámetros. Empuje por suelo granular, por suelo cohesivo y cohesivo friccionante. Tomarán en cuenta que este empuje es negativo. El empuje activo total sería la suma de los 3. El momento de volteo viene dado por la suma de los 3 momentos. Momento suelo granular, suelo cohesivo, suelo friccionante. Y el momento volcador total, el momento volcador del suelo total es la suma de los 3. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, señores? Aquí, para hacer hincapié, voy a poner signo menos. Ya. Sismo. ¿Qué hacemos con el sismo? A ver, cambiemos. Señor Ligna. Dígame. Cuénteme, ¿qué opina del sismo con un suelo? O sea, en el momento de un sismo, el suelo va a tender a desprenderse. Entonces, Correcto, tiende a desprenderse el suelo. Entonces yo tendría un sismo por el suelo. Y otro sismo. Otro sismo sería en la base del muro. El material o el muro propiamente. El elemento que se llama muro. Va también a tratar de vibrar o va a tratarse de virarse por el efecto de la vibración o por el efecto de la vibración el muro se va a mover de su posición, ¿no? Entonces yo tengo 2 empujes adicionales que tomar. El empuje del suelo propiamente por sismo y el empuje del suelo, perdón, el empuje del muro por sismo. Ya. ¿Y cómo yo determino este empuje? ¿Quién me ayuda?
¿O a qué debo remitirme? Al NEC 15. Por eso, ¿se acuerdan que hicimos también una revisión del NEC 15? Tenemos que recordar que hay un código, una norma ecuatoriana de construcción que se llama NEC 15. Y tenemos que recordar esta norma. Por eso es que dentro de la revisión del repaso que hicimos con ustedes, hablamos de la norma. ¿Ya ven, señores? Entonces, para sismo tenemos algunos modelos. Tenemos el modelo sismo resistente, que es de la norma española, la 9.1. Es una norma que los mismos españoles a veces les refutan. Es interesante saber, hay que también ser abierto en ese criterio. Tenemos el modelo de SED. El modelo de SED es un modelo bastante alhaja que viene del modelo japonés de mono, nobe o kabe. Entonces, nosotros vamos a revisar sismo resistente y SED. Y ustedes se van a preocupar de contarme qué es el modelo mono, nobe o kabe. Parte del segundo trabajo de, aquí dice, mono, nobe o kabe, consultar. Y voy a poner trabajo grupal. Ya. Entonces, comencemos con SED. El modelo de SED es el modelo de sismo más simple que existe. Por eso la gente se opone, los calculistas se oponen. Pero yo les cuento porque a veces nos ayuda a resolver problemas prácticos. El modelo considera que el empuje del sismo es este mismo empuje del suelo, pero este valor afectado por un coeficiente. Repito, el modelo sismo resistente considera que el empuje del suelo es de esta forma, exactamente como es el empuje del suelo natural. Pero el valor de la base de este triángulo es gamma, K activo, por H, por un coeficiente. Vamos a analizar cuál es el coeficiente. Entonces dice que el empuje sismo suelo es igual al empuje del suelo activo por AC, donde AC es la aceleración esperada en roca. Pero como nosotros no tenemos este coeficiente AC, pero sí sabemos que según nuestro código, la aceleración esperada en roca es igual a Z, entonces, ¿por cuánto multiplicamos para un muro que vamos a diseñar en la ciudad de Quito? ¿Quién está? A ver, señor Pisco. No, señor Leña estaba. ¿Por cuánto? Sí. O, a ver, ¿Cuánto Z para Quito? ¿O para Pichincha? ¿0,4? ¿Qué pasa, señor? Eso ya vieron en los semestres pasados. Ya son cosas que deben saber. Y más que nada, señores, ustedes están estudiando aquí en la provincia de Pichincha. Si ustedes son de cualquier provincia del país, tendrán que aprender de memoria el valor de Z de su provincia y el valor de Z de la provincia de Pichincha. Porque todo ejercicio que hagamos aquí en Quito o en San Colquín, no importa, trabajamos Z igual 0,4. Pero si usted es del cantón X de la provincia Y, usted tiene que coger el código ecuatoriano y ver su provincia y su cantón y ver, es 0,5, será 0,4.
Verán, por eso está dividido el país en cantones. Entonces usted cuando vaya a trabajar en su tierra, tiene que saber cuánto vale Z de su tierra. Como estamos viendo aquí todo en la provincia de Pichincha, porque verán, Cantón Quito es uno y Cantón Rumiñahui es otro, pero los dos tenemos el mismo valor de Z, por eso digo provincia de Pichincha. Entonces, 0,4. Entonces, esta fuerza sísmica va a ser igual a este mismo triángulo multiplicado por 0,4, entonces el 40%. El empuje total va a ser el 40% del empuje del suelo granular. Y el momento también va a ser igual al 40% del empuje del suelo granular multiplicado por H sobre 2. Ese es el problema que tiene el modelo. En cambio, SED nos dice que el empuje del suelo es de esta forma, de este triángulo que estamos viendo acá abajo. Le voy a crecer para poder ver con ustedes. Entonces, la base del triángulo, verán que esta forma de triángulo es un poco más real que este modelo. Porque a la hora de la verdad, cuando viene un sismo, lo que se va a caer es la parte de arriba, no se cae la parte de abajo, ¿no? Entonces, esta distancia dice que es igual a 0,75 de H multiplicado por AC. Entonces, si el muro vale 2 metros, esto va a valer 0,75 por 4 metros. Perdón, si el muro vale 4 metros de altura, esto va a valer 0,75 por 4, sería 3 metros. Y por AC, 3 metros multiplicado por 0,4 sería, ¿cuánto da? 1.2. Ya, 1.2 metros. Pero para Quito, para Sangolquí. Pero este muro le voy a hacer yo en el Yasuní, allá en la selva ecuatoriana. ¿Cuánto vale allá remontado? Es la zona más estable del país. ¿Cuánto vale hacia ahí? ¿Cuánto vale? Tendríamos que verificar la Z. Si usted más o menos dice que vale 0,2, es la mitad, o 0,15, no estoy seguro, pero más o menos pensemos 0,2. Significa que allá esta distancia va a valer la mitad. De 1,20 sería 60 centímetros. Entonces, conclusión, no es lo mismo diseñar el muro para la ciudad de Quito que para el Yasuní. Aunque sea, hipotéticamente, el material sea exactamente igual. Hipotéticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que este triángulo tiene 0,75 de la altura total multiplicado por el valor de Z. Pero como nosotros no tenemos AC, aquí le ponemos Z. Nada más. Pero es respetado la nomenclatura original. Segundo, la ventaja de este modelo, como está diciendo que la parte alta es la que falla, entonces el brazo de palanca por estudios prácticos en laboratorio determinaron que es 3/5 de H. 3/5 de H. No es como nosotros estudiamos en resistencia a materiales, que el centro de gravedad de un triángulo, ¿a qué distancia está? 2/3. ¿A qué distancia? A un tercio desde el lado recto y a 2/3. Ya, a 1/3 de arriba y a 2/3 de abajo, ¿no? Pero aquí dice 3/5. Es una distancia un poquito más bajo que los 2/3. Entonces, si ustedes solamente viendo eso, pensemos que el empuje del suelo por sismo, por el modelo sismos resistentes, vale 3. Pensemos que no es verdad, que el empuje del suelo por el modelo de C también es 3. ¿Cuál de los dos momentos volcadores es más crítico? El momento volcador, ¿verdad? ¿Ah? El momento por sismo. ¿Pero cuál?
pensemos que los dos, estoy diciendo, pensemos que el empuje sismo resistente es 3 toneladas. Pensemos que el momento por sed también es 3 toneladas, verán que es la resultante, cosa que no es real, porque son dos fórmulas muy distintas. El brazo de palanca que actúa el momento, el modelo sismo resistente es esto, 1/3 de H. En cambio, este es 3/5 de H. ¿Cuál es el momento más grande? Sí, por el mayor brazo de palanca. Por sed, o sea, sed, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar que sed es más crítico que el momento del otro. Sed es el crítico. Entonces aquí vamos a hacer mayor hincapié al modelo de sed por razones prácticas. Continuemos. Ahora, usted mismo, ¿qué haré con el momento o el empuje de sismo debido al muro? ¿Cuál sería la fórmula que trabaje? El 0,75 por la altura. Del muro propiamente, la masa de hormigón armado, la masa de hormigón ciclópeo, cualquiera que sea, va a influir en el empuje, ¿sí o no? Sí. Ya. ¿Con qué criterio determinaré el empuje del suelo, el empuje sísmico debido a la masa de hormigón armado? Pensemos que es un muro de hormigón armado. Regresamos nuevamente al código NEC 15. Por eso les hice como ejercicio de recuerdo el NEC 15. Y les dije que completen. Porque yo requiero que manejen estos señores. Ya vieron en materias anteriores. Solo el repaso para mí. Entonces, el dice que el coste basal es igual. La I que era Intensidad. importancia. SATA que era El TA es el periodo y el... aceleración espectral. W que es la carga reactiva, el peso muerto, dividido para R que era la respuesta estructural del edificio, de la estructura. P. Sí, es factores por irregularidad de Planta y en elevación. Ya. Como ya recordamos la clase anterior de esto, irán a revisar nuevamente, señores. No puedo yo que entretenerme todas las clases 1 hora, en 2 horas en esto. El programa es medio larguito. Y siempre he cumplido mi programa, entonces necesito que ustedes también colaboren revisando materias que han estudiado en semestres pasados. Ustedes el código NEC que han revisado como hormigón 1, si no me equivoco. Entonces, estos coeficientes dependen del proyecto, donde se ubica. Hace un rato le estoy diciendo Quito y Asuní. El tipo de suelo. Hace un rato dije, hipotéticamente asumamos que es el mismo suelo, cosa que no es real. Para continuar con clase, vamos a asumir que todos los ejercicios que voy a plantear van a ser realizados en la provincia de Pichincha. En un suelo estándar, el más general en la provincia de Pichincha, perdón, en Quito, es el suelo tipo D, que es el más generalizado. Entonces voy a hacer todos mis diseños, mis aplicaciones para la ciudad de Quito en un suelo tipo D. Entonces, eta, ¿cuánto vale según el código? 248. Importancia 1. Z, aceleración esperada en roca, 0,4. La respuesta vale 3. ¿Y qué vale? ¿De dónde me habré sacado esta respuesta igual a 3? Denme una manito, señor. Del
código de... Es por el tipo de edificación, el tipo de estructura que se va a hacer. Ya, pero ¿se acuerdan que yo les dije cuando revisamos el código que había dos valores de dos cuadritos de R? Respuesta estructural de edificaciones y respuesta estructural de no edificaciones. ¿Se acuerdan? Eso está en el documento que les entregué la semana pasada. Ya. Me revisan, señores, porque ya no puedo quedarme mucho tiempo. El valor de R se toma de la tabla de respuesta estructural tipo no edificación. Está escrito. En la opción tipo cantilevers, chimeneas, silos, depósitos. Con un valor de R igual a 3. Entonces R, aquí es R vale 3. Entonces, como es suelo, ¿qué es FA? A ver, señorita Factor de Carmen, amplificación. FA. El factor de amplificación del suelo. Factor de amplificación del suelo, ya. Como es suelo tipo D y Z vale 0,4, para este caso FA, el factor de amplificación del suelo, vale 1,2. Entonces, calculo SATA 248 por 0,4 por 1,2 da 1,19. El coste basal va a ser igual, 1, la importancia, por 1,19 por W, que es la carga reactiva, dividido para 3. Como yo estoy haciendo el muro y como es simétrico, asumo phi elevación, phi planta igual a 1. Por lo tanto, sale 0,3968 de W, el 40%. O sea, verán que es 40%. Al incluir el empuje sísmico del muro por el brazo de palanca YC, ¿cómo calculo el centro de gravedad en el sentido vertical? Área por brazo de palanca. Ya. ¿Qué es el coeficiente de fricción, señorita Carvajal? Señorita Carvajal, ya no se me piensa. Ella jugó. Verán, señores, desde la próxima clase, no me responde la señorita, voy a poner en la lista negra. Como no estaba vestido, no voy a hacer hoy día, pero ya voy a tener que generar la lista negra de huidos. Conclusión, si ustedes pierden cualquier señal, por favor, tienen el WhatsApp de la materia y ese ratito me escriben, perdí la señal. Y luego recuperé la señal. Caso contrario, asumo fuga. ¿Estamos de acuerdo, señor Liña? Sí, jefe. Ya, ahora de acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo de fugas. Entonces, busquemos, señorita Ordóñez. ¿Por dónde está? No me dirá que también usted jugó. Aquí estoy. Ya. ¿Qué es el coeficiente de fricción? O de rozamiento. Lo mismo da. El que se opone al deslizamiento. Correcto. Es ese coeficiente que multiplicado por el peso del elemento se genera la fuerza que se opone a un deslizamiento. Perfecto. Por su conclusión, dígame, presento yo 0,6 para suelos de grano grueso, sin limos. 0,45 para suelo de grano grueso, pero con limos. Y 0,35 para suelos limosos. Deme una interpretación de esos valores.
O deme una analogía para comprender por qué he tomado sus valores. Mientras menor sea, ¿Por qué le digo que es 0,6 para un suelo de grano grueso y un suelo limoso 0,35, la mitad, en términos prácticos? No será al revés. Me suena que metí la pata por estar escribiendo tanto. A veces esto escribía ya a la noche, ya, porque es más largo que preparar clase presencial, resultó clase virtual. a ver, Señorita, si usted había comprado alguna vez papel de lija, ¿no? sí, Ya. El papel de lija que usted compra para hierro es una calidad. Y otra calidad dice papel de lija para madera y otra le dice papel de lija de agua. Ya. ¿Cuál sería el papel de lija? Si yo quisiera hacer una analogía, que el papel de lija es mi suelo. El suelo grueso o el granular, ¿cuál sería? ¿El de hierro, el de madera o el de agua? el de hierro, el de mayor tamaño. ¿Perdón? El de hierro, el de Ya. mayor. ¿Por qué? Porque usted tiene que el grano del papel de lija de hierro es un grano grandote, ¿no? Sí, Entonces, usted cuando utiliza esa lija, usted tiene mayor resistencia para lijar. Pero cuando usted usa el papel de lija de agua, el granito es bien pequeñito y usted casi no necesita hacer esfuerzo y que lo lija. Entonces, el coeficiente de fricción para un suelo granular 0,6, porque es un suelo como la lija de hierro, un grano grande. Cuando es suelo como el de la ESPE, 0,45, es un grano, como dice, con limos. Es un suelo que presenta una resistencia buena. Pero cuando es un suelo limoso, en alguna bibliografía también dice 0,30, 0,35. Aquí puede ser 0,30. ¿Cuál es el suelo limoso? ¿Cómo usted me cuenta dónde hay un suelo limoso? cuando supone que pasa el tamiz número 200, creo que era limón. No, olvídese el tamiz, verá que esto esté en obra. Usted no me va a llevar el tamiz a... Usted cogió una chaucha para hacer un arreglo de una construcción, pero el rato que se encuentra ha sido justamente al pie de la nieve del Chimborazo, porque ha sido ahí, al pie. Y todavía tiene que entrar caminando, no puede entrar con vehículo, caminando. Va a llevar el tamiz allá. No, Ya. Entonces yo trato de que ustedes vean las cosas como es la realidad. Una cosa es el tamiz, todo eso. Esa es la base del conocimiento. Pero usted tiene que buscar la solución en la vida práctica. Entonces, yo le digo, ahí verá, colega, para mí eso es limo. Usted no es limo. Apostemos. Ya. Entonces apostamos por decir quién paga el transporte o quién paga el almuerzo, como quiera. ¿Quién va a ganar? ¿Cuál va a ser el argumento para ganar esa apuesta ahí? Porque ahí va a ser jala, afloja y jala, afloja y jala. ¿Quién tiene la razón? Entonces el que va a ganar, el que va a argumentar, es suelo limoso por esto, y para de contar. Y ganó el que diga. ¿Cómo usted me puede ganar esa apuesta? el suelo limoso no es el que se hace con barro, Perdón. el que cuando está saturado se hace barro. Eso puede ser también una arcilla. Verán, señores, aquí hay una pequeña observación.
acabo de recibir un WhatsApp de un estudiante que tiene problemas, ¿no? Pero solo tengo el número telefónico. En la próxima pondrán, soy fulano de tal, para saber a quién justificar. Yo solo tengo el teléfono en mi celular de la señorita Barahona, que estaba como comandante de curso. Entonces, si ella me manda el mensaje, me va a salir el nombre de ella. Pero ustedes no les tengo los nombres con nombres, solo tengo su número telefónico. Así que, aquí sale ingeniero, al momento tuve inconveniente. Alejandra, ¿qué Alejandra será? Así que, por favor, con nombre. Ya, sigamos. Yo le gano? Usted me gana la apuesta. ¿Son también compactos? Bueno, es que... Más fácil. Le voy a decir, verá, como hay nieve arriba, le dejamos que se haga agua, le ponemos encima de la tierra. Y pase usted, señorita, si se resbala y se da su planchazo, es limoso. Si pasa y no se resbala, es un suelo arcilloso. Ah, verdad, tiene cero. Y verá que usted en obra tiene bastante ese problema. ¿No ve que ahí se resbala maquinaria, se resbalan las personas? Ahí están, ya ven. Se han olvidado de los conceptos básicos. ¿Ok? Entonces el coeficiente de fricción es el valor que retiene o que se opone al movimiento. El empuje pasivo, usted mismo, ¿qué será el empuje pasivo? ¿El indirecto? El empuje pasivo es algo como el empuje activo, pero se opone a que el muro se desplace. Es algo como una fuerza que a usted le impide que se mueva. El empuje pasivo se va a presentar al pie del muro. Este es el muro, aquí está el empuje activo, y el pasivo va a ser este de aquí. Este empuje pasivo va a ser igual a ¿qué? Tiene la misma fórmula del empuje del suelo, del empuje activo, ¿vale? Un medio de gamma K, H', siendo H' esta distancia de aquí, pero K activo es lo que cambia. K activo, por definición, ustedes vieron que es el inverso del empuje activo. Entonces, K pasivo vale 1 sobre tangente de 45 menos phi sobre 2, o seno de 1 más phi sobre seno de 1 menos phi. Verán que esto está dada la vuelta. Cuando el suelo es cohesivo, tengo esta parte que corresponde al suelo granular más la parte del suelo corresponde al suelo cohesivo. Pero verán, señores, arriba esto les dije que era negativo, aquí es positivo. Y usted, señorita, ¿por qué es positivo? Ustedes ya estudiaron en mecánica de suelos. ¿Por qué es positivo? ¿Cómo les hago? Temblar. Yo ya me imagino esas caritas, ya voy a ponerle para ver cómo están con sus caritas. Ya. Meditemos, señores. El suelo granular, una característica del suelo granular es que tiene bastante espacio libre entre partícula y partícula, ¿sí o no? ¿Se acuerda que les decía yo de la volqueta de arena que al primer día su compañero no podía arreglar el problema porque se le escurría toda la arena? Y después de 3 o 4 meses se generó un poco de consolidación y ahora sí tenemos un poco de cohesión. Entonces, ¿qué pasó con los dos suelos? El suelo, la arena, entregó el primer día, el primer minuto, el rato que le viró el señor volquetero, esa arena quedó con bastantes espacios internamente. Pero al pasar 3 meses, se comenzó a consolidar y esos espacios se comenzaron a compactar. Entonces, ahora meditemos.
usted coge la arena recién volcada y hace su mano un puño y le da un golpe a la arena. ¿Qué va a suceder? Que su mano va a entrar en esa arena con facilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay bastante huecos dentro de grano a grano. Pero si esa arena usted le da el mismo puñetazo después de 3 meses, va a ver que sí se va a hacer una especie de hundimiento, pero no va a ser tan profundo como el primer puñetazo. ¿Por qué? Porque como el suelo se consolidó, los espacios libres de partícula a partícula fueron achicándose, achicándose. ¿Y qué pasó? Llegó un rato en que ese espacio se hizo prácticamente cero. Entonces ahí tenemos la máxima cohesión. Entonces por eso es positivo. Y en el suelo cohesivo friccionante es la misma fórmula del suelo cohesivo. Tomen en cuenta, aquí no existe ningún factor adicional. Muy bien, sigamos. Señor Vallas. Señor Vallas. Sí estoy aquí, no sé si me escucha. Ya, así ya, ahora sí le escucho. Bueno, aquí estoy hablando de factores de seguridad. ¿Y por qué debo tomar o considerar un factor de seguridad en mi diseño? Para evitar volteos y que la estructura cumpla su función. Todo elemento que usted diseña, cuando ustedes estaban diseñando en hormigón armado, cuando diseñábamos una estructura metálica, no poníamos un factor de seguridad. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, si yo necesito poner un factor de seguridad, yo también debo garantizar de que este muro que voy a hacer no se me vaya a voltear. Ajá. Ya. Entonces tengo un factor de seguridad de volteo. Que no se vaya a deslizar. ¿Y por qué que no se me vaya a deslizar? Porque cuando yo diseño en el hormigón armado, en el hormigón simple, tomo mis factores de seguridad. Pero ¿qué pasa? Que yo diseñé el muro de 2 metros de altura, me salió 60 centímetros de base en forma rectangular, perfecto. Lindo está. El rato que diseñé el muro de mampostería, tomé mis factores de seguridad, que son lógicos, ¿no? Recuerden, el 1.2, el 1.6, etcétera, etcétera, ¿no? Tomé mis factores de seguridad para diseñar el hormigón. Pero el muro estaba bien bonito. Y ahí viene un camionero y con una volqueta de material. Y como tiene que esperar que abran la obra, se pone exactamente encima de su muro. Entonces, el muro, el material del muro de hormigón ciclopio, hormigón armado, tranquilamente puede resistir ese empuje, porque diseñé con un factor de seguridad, el 1.2, el 1.6, etcétera, etcétera. El muro me resiste. Pero ¿qué va a suceder? Que el muro tranquilamente puede desplazarse, porque como hay un peso adicional de una volqueta de 6 metros cúbicos de material, generó una linda presión. Entonces el muro comienza a correrse hacia del muro que está dibujado en la pantalla, hacia la izquierda. Entonces comienza a moverse, y llega un rato en que ya se desplazó. ¿Y qué sucede? Que entró en la casa del vecino. Y como usted fue el constructor y calculista, a usted le hacen el problema por haber hecho mal el muro, porque está invadiendo el terreno ajeno. Entonces ahí le van a hacer juicio de usurpación y verá que ese juicio es penal. Y a usted mismo, ¿cuál es la diferencia entre juicio penal y juicio civil? Desconozco. ¿Ah? Desconozco. Ya ven, eso tienen que aprender. Hay una materia que no sé si sigue andando, que era legislación. Todo el mundo dice que esa es una materia de relleno que no sirve para nada. Y es una de las mejores materias y para mi punto de vista debería ser más profunda, con mayor carga horaria, porque todo lo que ustedes hagan en la vida práctica habrá algún problema a futuro o inmediato. Y todos esos problemas
usted termina contratando a abogado. Y al abogado hay que también decir, hubo un profesor de la facultad, que no fue mi profe, pero este profe, me acuerdo de él bastante porque era amigo personal de papá. Él tenía un dicho y sabía decir, a los abogados hay que darlos pensando. Y él fue el auditor de algunas empresas del Estado, ¿no? Auditor máximo. Entonces él tenía que saber la parte legal. Así que vean. Entonces, ¿qué sucede? Que juicio penal, si usted pierde el juicio penal, va a terminar unas vacaciones en el viejo Hotel García Moreno. ¿Sí sabe cuál es el Hotel García Moreno, no? ¿Sí sabe? Sí. ¿Cuál es? La ex cárcel que estaba en el No le centro, oigo. ahora está en la Tacunga. No le La ex oigo. cárcel que estaba en el centro, ahora está en la Tacunga. Se supone Ya. que la movieron para allá. En el penal, en pocas palabras, en el penal. Claro. En la cárcel. Y un juicio civil, si usted pierde, termina pagando plata. Nada más. Una compensación. Ya, una compensación. Pero si es penal, si es juicio penal, va a terminar de vacaciones en el Hotel García Moreno, o en el viejo Hotel García Moreno. Entonces, por eso le digo, si ese muro se corre demasiado, le pueden seguir juicio de usurpación. Y al haber juicio de usurpación, eso es que usted termina con un problema grave. En el caso extremo que si el vecino le siguiera juicio de apego y deslinde, que es la otra figura legal, usted va a perder, su vecino va a ganar, porque va a demostrar que el muro está metido 2, 3 centímetros, 10 centímetros, 1 metro, lo que se haya deslizado. Y en la sentencia va a decir, usted, ingeniero, tumbe el muro, vuelva a hacer, y como el rato que se corrió el muro 10 centímetros le dañó la plantación de choclos a su vecino y él perdió ahí $2,000 de pérdida, entonces pague esa pérdida adicional y pare de contar, ahí quedó. Usted arregla y no ha pasado nada. Pero si es usurpación, usted, además de pagar daños y perjuicios, unas vacaciones, en donde ya le dije. Pues irán viendo, señores, esa es la realidad. Cuando lleguen a revisar la materia de legislación, tomarán mucho ahínco en analizar y hagan muchas preguntas, porque eso les va a servir toda la vida, aún en la parte personal, porque ahí van a hablar también de algo de las relaciones interpersonales, todo eso, que a la postre es con el personal, y a veces hasta con cuando ustedes estén con su ex marido, ex mujer, lo que sea. Así que tomarán en cuenta, es una materia muy importante, no le tomarán muy a la ligera. Entonces, aquí yo les estoy diciendo de que cuando ustedes están diseñando la casa, la residencia de su prima, de su primo, ustedes diseñan la losa con 200 kilos de carga. ¿Y qué pasa? Que cuando fue la fiesta de quinceañera de su sobrina, el grado de bachiller, y mejor todavía, el grado profesional de su sobrino o sobrina, hacen tremenda fiesta. Y usted, como hizo el diseño, está sentadito en la sala y comienza a ver cómo entra la gente en la sala. Entra. Ya no hay, como se dice, no hay espacio ni para poner nada, pero sigue entrando la gente. Y se hizo una fiesta a lo grande. Y entonces usted, como hizo el cálculo, comienza a decir, por metro cuadrado está 500 kilos por metro cuadrado, y yo le calculé para 200, y no pasa nada con esta losa, no se cae. ¿Por qué será? Por el factor de seguridad. Usted diseñó con 1.6 de la carga viva. 1.6 por 200 diseñó con 320 kilos por metro cuadrado. Adicionalmente, como la losa está diseñado a flexión, solo voy a analizar flexión, no constante, ¿no? A flexión, 320 dividido para 0,9
usted diseñó la losa para 355.56 kilos por metro cuadrado. Por eso usted está felizote ahí viendo el cumpleaños de su sobrino, tranquilito, porque sabe que hay un factor de seguridad. En teoría 200 y prácticamente ha diseñado para el doble. Entonces tú estás tranquilito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso se diseña todo con un factor de seguridad. Todo. Entonces, vean, señores, tenemos dos factores. El factor de seguridad a volteo, que es igual al momento estabilizador sobre el volcador, debe ser menor o igual a 1,5 en condiciones de cargas verticales o horizontales y menor o igual que 1,2 para condiciones dinámicas. Ahora pregunto, ¿por qué el parasismo es menor que para condiciones normales? Usted mismo. A ver, ayude rápido que ya, con ustedes, verán que en otros semestres he quedado lo mismo, he avanzado más rápido en la clase presencial que con ustedes en la virtual, y verán que están. ¿Qué pasa? Me están durmiendo ahí. ¿Por qué parasismo? Porque cuando viene el sismo se considera que son cargas instantáneas. Y como son cargas instantáneas, puedo bajar el factor de seguridad. Porque no es una carga que va a durar meses ni años. Son cargas instantáneas. De igual forma, en el caso de la losa, de la sala de su primo, de su hermano, lo que sea, la fiesta es una carga instantánea que durará unas horas, 2, 3, 4 horas, ¿no? Y Sí. para de contar. Pero si usted a esa misma losa le mete ahí una sobrecarga por decir, de 400 kilos por metro cuadrado y le hace bodega, y bodega permanente, usted va a ver que como le hizo bodega, después de un mes de estar permanentemente cargada, sí va a ver que esa losa ha flejado un poco o presenta alguna pequeña fisura. ¿Por qué? Porque se transformó en carga permanente. Entonces, si yo tengo cargas permanentes, mis factores de seguridad tienen que ser más altos. Pero si son cargas instantáneas que duran fracciones de segundos, y en este caso la pieza duró 4 horas, puedo considerar un factor de seguridad menor porque el material se está deformando y recuperando. ¿Está claro? Sí. El factor de seguridad de deslizamiento, de igual manera, es el peso de la estructura o del muro por el μ, factor de rozamiento o fricción, más el empuje pasivo dividido para la sumatoria de empujes debe ser menor o igual que 1,5 o 1,2 según las condiciones estáticas o dinámicas. Ojo, siempre en un muro debe colocarse drenaje, michinales o michinales. ¿Por qué? Porque cuando yo diseño el muro, no considero que hay agua. Y el agua aumenta significativamente el empuje del suelo. Ojo, señores, debe haber drenaje. Y si no ponen drenaje, deberán considerar el empuje del agua adicional. Verán que, les comento, hice un diseño de un muro de sótano. Perdón un ratito. Aló, Fabián. Aló, Fabián. Disculpen, estoy en clase virtual. Les llamo más tarde. ¿Ok? Sí, pero yo le aviso porque estoy en clase virtual y ahí no puedo salirme de frente al computador. Nos vemos. Chao. Verán, señores, hice un diseño. Era un muro de sótano en una propiedad cerca de la ESPE. La primera cosa que yo pedí era que me informen en dónde estaba la caja de recolección de aguas servidas.
la caja de recolección de aguas servidas tenía una profundidad de 60 centímetros. Esto significaba que máximo yo tenía 30 centímetros de caída. Entonces, y un sótano de casi 3 metros de profundidad significaba que la pared del sótano iba a recibir agua en su totalidad, una presión de agua. Entonces, por más que argumenté todo eso, no, que se va el muro de sótano. Perfecto, fue el muro de sótano. Entonces diseñé el muro de sótano con empuje de agua. Y como el empuje de agua es cosa seria, salió un muro relativamente corto. El primero que chilló, el arquitecto que diseñó el sótano, que no, que por aquí, por acá. Y el dueño también. Bueno, entonces me llaman. Pero ingeniero, que ese muro que por aquí, por acá, sabe cocinar. Y justo me llaman cuando estaba tomando una prueba en la ESPE. Y la prueba que tomaba en la ESPE era el diseño de un muro de sótano con empuje de agua. El mismo problema. A veces tomo de examen el problema que ya resolví para un cliente X. Claro que cuando hago el examen no le pongo todo tan complejo o dejo un poquito más versátil. Bueno, me llaman, le digo no hay problema. Le espero en la garita para conversar, porque si le digo que vaya al aula es imposible. Entonces más fácil, yo voy a la garita de entrada y ahí nos encontramos. Bueno, acabé tomando el examen y con los exámenes en mano me fui. Pero, vea, ingeniero, que hacía asado, cocinado, que todo, un escándalo ahí en pocas palabras. Entonces, como yo tenía el examen de sus compañeros de hace años atrás, le dije al arquitecto, por favor, lea este documento. Y el documento estaba, diseñar muro de sótano y en las mismas condiciones de mi cliente. Entonces, le digo, revise lo que saque el estudiante. El estudiante sacaba un muro más ancho que yo había planificado. ¿Por qué? Porque yo había jugado otros parámetros, porque la experiencia por algo es experiencia. Entonces, jugando otros parámetros, logré bajar el espesor del muro. Pero el estudiante, haciendo el ejercicio tal como se dio en clase, me sacó el muro un 10% o un 20% más gordo. Y por ende, mayor armadura. Entonces le digo, vea, el estudiante me saca esto. Yo le estoy jugando otros parámetros y le estoy tratando de buscar la solución a su muro. Y le estoy dando un muro más económico. Pero esa es la realidad. Usted quiere un sótano en una parte en que toda la zona de allá tiene unos lindos aguaceros, ¿sí o no? Cuando llueva esto, se me haga un bonito pantano y se me vaya el muro adentro, usted me hace tremendo lío. Yo debo ser práctico. Usted quiere un sótano en un suelo en que no es favorable, que no permite drenar, porque no tengo la cometida de aguas servidas está arriba, casi a nivel de la calle. Entonces, yo no puedo hacer ningún milagro, así se va. Luego, el dueño y el arquitecto me dieron razón, sí, ya, acábele nomás y ya le ingresamos al municipio. Esa es la realidad. Bueno, señores, vamos a quedar ahí. La próxima clase comenzamos hablando, me hacen acuerdo, comenzamos con línea de presiones que queda pendiente, ¿no? Y de aquí ya comenzamos prácticas. Verán, señores, que estamos medios atrasaditos con el programa propuesto, en razón de que ustedes, el gobierno decretó que el lunes era vacación. No le tomé en cuenta eso y en la planificación no le tomé. Ok, señores, quedamos ahí un ratito. Regreso a la pantalla. Ya. Un ratito voy a hacer un pequeño experimento. Ingeniero, buenos días. Hágame la fineza. No sé si es que nos podría dar el acceso a los videos que está colgando a la plataforma. Sí, estoy en eso, estoy tratando de buscar la solución. Aguántenme un ratito. No es mala voluntad, pero tengo problemas. Ya, ingeniero. Hágame la fineza. También el documento que ahorita nos estaba proyectando, también si le podría... Ya le subí. Ya, hoy en la mañana le subí. Ya, ingeniero, gracias, muy amable. Si no, si tienen problema con este documento, ese sí, aunque sea les mando por WhatsApp. Porque ese no puedo... Un ratito, señores.
A ver, señor Bermeo, que le veo a usted en la pantalla. Ponga su micrófono. ¿Este rato qué ve? Veo su pantalla. Pantalla. ¿Qué ve en su computador? Sí, estás presentando para todos. Deja de presentar. Solo el problema número 1. No ve nada más, ¿no? No veo ningún problema número 1. ¿No ve? No. Ya, eso quiero ver. Estoy probando un comando que dice aquí y quiero ver qué sale. Por eso, no se me vaya. Voy a seguir haciendo otra. Ya. Él da en la central. Si seguía civil, con él te toca. Él da muros de contención, obras civiles, obras complementarias. Y ahorita han jubilado algunos de la central. ¿Qué ve ahí, señor? Ahí ya ve el problema número 1. Estructuras metálicas, hormigón a presión, muros de contención, escalera a presión. Gracias, solo quería saber porque a veces puedo meter la pata y ustedes son los perjudicados. Y lo que menos quiero hacer es eso. Ok, señores, quedamos ahí. Ya saben, retírense, no se despidan porque más la loquera que se oye acá. Y como tengo que esperarles hasta el último para dejar cerrado la grabación y queda el nombre de cada estudiante.